Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este programa de entrevistas y opiniones. Queremos decirles que esta vez tenemos un invitado que ya estuvo con nosotros en una oportunidad anterior. Se trata del periodista Haroldo Chetemul. Haroldo es columnista de Prensa Libre, es catedrático universitario, es escritor y pues la última vez que lo trajimos al programa, el programa tuvo mucha audiencia. Queremos decirles que ese programa con Haroldo, que hará quizá unos 6, 8 meses que lo transmitimos, tuvo un récord de más de 52,000 visitas en YouTube. O sea que nos conviene traerlo más seguido a Haroldo. Haroldo, bienvenido al programa nuevamente. Muy bueno, Byron, te agradezco la invitación y aquí estamos para poder analizar la situación del país. Bueno, la última vez que estuvimos con Haroldo hicimos un análisis del momento que se vivía. Recordemos que el momento que se vivía era la amenaza de un golpe de Estado, de la anulación de las elecciones, de una serie de acciones populares que se estaban desarrollando en protesta contra las acciones, digámosle, golpistas, entre comillas. Esa coyuntura pasó. Finalmente, Bernardo Arévalo tomó posesión el 14 de enero y ahora pues ya el gobierno tiene aproximadamente unos 40 días de haber tomado posesión y estamos pues en un momento en el que conviene analizar también cómo va el gobierno, qué resultados positivos tiene, qué aspectos negativos se pueden señalar, es decir, hacia dónde vamos con el gobierno. El gobierno de Bernardo Arévalo pues fue resultado de una elección por parte de un partido nuevo, el partido Semilla, relativamente nuevo, porque recordemos que Semilla tenía ya 6 diputados cuando fueron las elecciones del año pasado. Pero un partido pues que dio la sorpresa, ¿verdad? Y el mismo candidato dio la sorpresa. Y bueno, ahora estamos también en un momento en el que conviene analizar las cosas, porque el proceso de Guatemala siempre es muy complicado, siempre es crítico. Haroldo, ¿qué aspectos positivos y digamos como contraste, qué aspectos negativos podrías señalar de lo que lleva el gobierno actual, que son aproximadamente unos 40 días? Muy bien. Empecemos por los aspectos de carácter positivo. Dentro de ellos, yo diría que tenemos que entender que el solo hecho de que Bernardo Arévalo tomara posesión de la presidencia es una cuestión positiva, porque significó la derrota del golpe de Estado, en el cual participaron dos grandes actores. Uno, los pueblos indígenas encabezados por los 48 cantones, ¿verdad? Que hasta la fecha el gobierno no ha hecho nada para incorporar a los pueblos indígenas en la toma del poder. Y el segundo factor es la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, la Unión Europea y, por supuesto, la OEA, ¿verdad? Son dos elementos fundamentales porque no solo permitió que se respetara el voto ciudadano, sino que estamos a las puertas de un cambio con un gobierno que anuncia, que prometió la lucha contra la corrupción. Es un elemento fundamental. ¿Se podría señalar como un aspecto positivo el proceso de elección de los gobernadores? Yo diría que sí, porque anteriormente eso estaba en poder de nada más de los CODEDES. Sin embargo, ahora el presidente Arévalo planteó de que cualquier persona puede postularse a ser candidato a gobernador y dejar que esto pueda tener un cauce de carácter democrático. Más amplio, abierto. Abierto, exactamente. Y sobre todo me refiero que esto podría permitir que
en las áreas del país donde hay una alta incidencia de población maya, pues puedan tener una mayor participación. Sí. Algunos críticos han señalado como un aspecto negativo de este proceso de elección de gobernadores la presencia desafortunada, yo creo que negativa, de los gobernadores, que con estos gobernadores designados por Yamatei, por el presidente anterior, se realice la elección. Porque en algunos casos podría pensarse que estos gobernadores tienen mucha influencia todavía, porque ellos coordinan o presiden los CODEDES, los Consejos de Desarrollo Departamental, y que podrían tener algún tipo de influencia en el proceso de selección. También parece ser que en algunos lados se han presentado hasta 5 y 8 candidatos del mismo grupo o del mismo financista, digamos, para que alguno de ellos figure en la terna, ¿verdad? Parece que en algunos departamentos, como por ejemplo en Jutiapa, se ha denunciado que hubo un financiamiento de por lo menos 8 fuertes candidatos a gobernador. Entonces, no sé, si de mí hubiera dependido, yo hubiera destituido a los gobernadores y entonces entrado al proceso de selección de nuevos candidatos con mesa limpia, completamente. Porque la presencia de gobernadores nombrados por Yamatei y por el gobierno anterior, pues da lugar pues a pensar, digamos, a sospechar, siembra un poco de duda sobre la transparencia de este proceso. Siempre tenemos esos peros, ¿verdad? 40 días después de haber tomado posesión el presidente, por supuesto que todos quisiéramos que avanzaran mucho los cambios, ¿verdad? Y eso es algo que quisiéramos que cambiara también. Sin embargo, habría que entender si se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿verdad? El hecho de que se pueda elegir a un gobernador que esté inclinado hacia el pacto de corruptos, yo creo que es una de las preocupaciones que debería tener el actual gobierno. Sí, sí, porque recordemos que de acuerdo al espíritu, los gobernadores son representantes del presidente en cada departamento. Esa es la característica, la naturaleza fundamental que han tenido los gobernadores. Y como la Constitución no permite una elección de los gobernadores como los alcaldes y los diputados, sí, pero siempre se ha pensado, se ha asumido que los gobernadores representan al presidente en cada departamento. Por eso es que, digamos, en cada departamento el gobernador tiene bajo sus órdenes a la Policía Nacional Civil, por ejemplo, ¿verdad? Está supeditada al gobernador porque actúa como representante del presidente de la República. Pero, bueno, eso por una parte. Y por otra parte, algún aspecto positivo, creo yo, es lo del seguro médico escolar. ¿Lo crees así? Yo creo que es algo positivo porque durante el gobierno de Yamatei, el seguro escolar se convirtió en un negocio. Un negocio porque ¿cuál era la atención que las aseguradoras le daban a los alumnos? Llamada por teléfono. Sí. Únicamente, ¿verdad? Algo que se puede hacer en cualquier momento y además todos los millones que significaba eso. Una buena decisión de este gobierno es que ahora la atención la dé directamente al Ministerio de Salud, como corresponde. Claro. ¿Verdad? Y eso significaría, tendría que implicar medicina y atención presencial de los niños. Sí. Ahora, así como el seguro médico escolar, que fue un convenio fraudulento que nunca funcionó con eficacia, que fue un dinero que se mal utilizó, que se malversó, ¿verdad? No estamos hablando de 1 millón ni de 2 millones, fueron creo que 1.600 millones. Sucede que en el Ministerio de Comunicaciones también se han descubierto
unas irregularidades terribles. La propia ministra de Comunicaciones ha denunciado que ahí se han cometido grandes fraudes, como por ejemplo el aeropuerto internacional, las carreteras, el puente Belice. Bueno, es de lo poco que sabemos. Pero todo esto está bien, pero ¿por qué no se persigue a los responsables de estos actos de corrupción? ¿Por qué no se les persigue penalmente? Bueno, ahí pasamos a un aspecto muy importante. Si se recordarán ustedes, en los últimos, ¿cuántos serían? 8 meses, ¿verdad? Desde junio, desde la primera vuelta electoral, al escenario saltó un personaje importante que estuvo a punto de cambiar totalmente el panorama del proceso electoral, Consuelo Porras. Mientras Consuelo Porras continúe dirigiendo el Ministerio Público, aquí no va a haber combate a la corrupción. ¿Verdad? Entonces, esta es una deuda que tiene el presidente Arévalo de qué va a hacer con Consuelo Porras. La impresión que tenemos, o al menos que tengo yo, es que a raíz de la relación que tuvo con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, pareciera que el gobierno ya estaría considerando de que va a tener que convivir con ella los próximos dos años. ¿Será posible convivir con una persona como Consuelo Porras, que en realidad ella representa la corrupción, representa el golpe de Estado, representa una presión en contra del actual gobierno? Esa es la pregunta. Anteriormente también se estaba hablando de la posibilidad de una consulta popular, porque sería la única vía por la cual podría salirse de Consuelo Porras, una vía constitucional. Sin embargo, yo no he oído que el gobierno o la bancada de Semilla estén interesados en impulsar una consulta popular. Sí, yo leí tu artículo en Prensa Libre que se llamaba Durmiendo con el enemigo. Así se titulaba la columna. Realmente como que el gobierno prefirió acostarse con la Consuelo Porras, perdón por el A, pero a mí la verdad es que no me gusta para nada la figura de la señora fiscal por su actuar. Realmente algunos casos demuestran que hay una especie digamos, de colusión entre el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad. Entonces parece ser que no se procedió a la destitución de Consuelo Porras porque se temía de que la Corte de Constitucionalidad declarara nula la destitución o que la declarara improcedente sin lugar y que por lo tanto, a pesar de la destitución, no procediera. Pero es entonces cuando decían, por ejemplo, algunos articulistas como Leonel Toriello decía, bueno, si la CC rechaza la destitución, quiere decir que el MP y la CC están coludidas en una acción antidemocrática e ilegal. Pero entonces decía Leonel Toriello, bueno, vámonos a una consulta popular y preguntémosle a la población, ¿está de acuerdo con la destitución de Consuelo Porras? Y de una vez, ¿está de acuerdo con la destitución de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Y de un plumazo, destituir a la fiscal y a los actuales magistrados, porque todo evidencia que hay una colusión ahí entre estos dos organismos que permanentemente van a hostigar al gobierno hasta lograr su caída. ¿Crees que pueda conducir a eso, esa colusión de esos dos organismos? Bueno, hemos visto que la Corte de Constitucionalidad ha salido en defensa de la bancada de Vamos, con Alan Rodríguez. Cualquier cosa que suceda en el Congreso y que no le parece a la bancada de Vamos y de Valor,
corriendo van a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad los atiende, ¿verdad? Entonces estamos viendo que estos magistrados constitucionales están al servicio del pacto de corruptos. O sea, el pacto de corruptos no dejó de existir, están vivos y están allí actuando. También yo soy de las personas que está preocupado porque el hecho de que Bernardo Arévalo haya tomado posesión de la presidencia no aleja la posibilidad de que se lo quieran bajar, ¿verdad? En un reciente artículo que salió en el diario El País de España, José Rubén Zamora dice, y me pareció bastante importante este señalamiento que hace él. El presidente Bernardo Arévalo, dice, debe tener mucha atención con el seguimiento a Consuelo Porras, porque si no lo voy a tener aquí a la par como vecino, dice, en la cárcel, ¿verdad? Ojalá que no suceda, pero es tener un alacrán en la camisa. Y eso significaría tener siempre una presión de sectores que no les interesa el avance democrático. Además, aquí no estamos hablando únicamente de la figura de Consuelo Porras. Hay más atrás de Consuelo Porras. Hay sectores oscuros que lo que quisieran es un retroceso total del Estado de Guatemala. Y el problema no es que voten al gobierno de Semilla, sino significaría un retroceso del proceso democrático en general. ¿Cuántas décadas más vamos a tener que aguantar al pacto de corruptos? Sí, hay algunas acciones que, bueno, yo creo que son acciones ilegales, acciones de venganza, acciones punitivas del Ministerio Público que en un régimen democrático son inadmisibles, como por ejemplo pedir retirar el antejuicio a la jueza que dejó libre al exministro de Gobernación, que no quiso reprimir los bloqueos, ¿verdad? Eso es una especie como de castigo, no obedece realmente a un régimen de derecho normal, democrático. Eso es un atentado contra la independencia judicial, porque es normal en cualquier país donde exista separación de poderes que un juez atienda lo que dice un fiscal, pero eso no significa que tenga siempre que estar de acuerdo con el fiscal. En este caso, claro, la jueza dijo no procede porque el anterior ministro de Gobernación lo que hizo fue evitar una tragedia, fue evitar que corriera sangre, y eso yo creo que más que castigar es de aplaudir. Pero en este caso, Consuelo Porras lo que quiere es sentar un precedente porque el ministro no hizo lo que ella quería. Sí. Eso es una clara intimidación contra los jueces, porque si no actúan, si no atienden como quiere el Ministerio Público que resuelvan, entonces va la amenaza, va la demanda, va el retiro del antejuicio. Entonces, esa intimidación lo que hace es que muchos jueces, por miedo al Ministerio Público, recordemos que hay fiscales que están en el exilio. Yo no dudaría que en pocos días salga al exilio esta juez que desestimó la demanda del Ministerio Público en contra del exministro Napoleón Barrientos. Es preocupante. Entonces, esta acción del Ministerio Público continúa impunemente sin que ni el Congreso de la República ni el gobierno de la República hagan algo. A mí a veces me da la impresión, no sé, yo a veces pienso que de repente el presidente también resulta ser aquí una especie de rehén, ¿verdad? De que no se quiera sacar a la fiscal para que la fiscal, en un momento en el que el presidente pues no siga un determinado procedimiento o no tome determinada decisión, entonces se actúe retirándole el juicio al presidente y que como
como dice José Rubén Zamora, vaya a la cárcel. Sí, bueno, ese es parte de los riesgos, ¿verdad? Porque en tanto Consuelo Porras siga al frente del Ministerio Público, tenemos dos elementos importantes ahí, negativos. Uno, la lucha contra la corrupción se posterga. Claro. Y la segunda, el riesgo de que le quiten el antejuicio al presidente. O sea, nos quedemos sin el gobierno de la primavera. Y esto va a significar, como decía, un retroceso total para el país. Por lo tanto, yo vuelvo a poner el dedo sobre eso. ¿Qué va a hacer el presidente Bernardo Arévalo con Consuelo Porras? No puede convivir con alguien que es un enemigo. Sí, exactamente. Y ha de haber sido, o debe ser muy frustrante para los sectores que lucharon por la destitución de la fiscal, que pidieron su renuncia. Entre ellas los 48 cantones que pasaron como 80 días protestando. Más de 100 días. Más de 100 días protestando frente al Ministerio Público, y que incluso hubo una campaña de firmas que llegó como a 5,000 firmas pidiendo la destitución de la fiscal. Todo un movimiento ciudadano que hizo ese reclamo. Me imagino que hay una gran frustración en toda esta población, en todos estos sectores, de que esta señora continúe en el puesto. Sí, pero no solo es eso. Hay otras señales alarmantes. Por ejemplo, el gobierno nombró al ex diputado Oscar Chinchilla como nuevo gerente del INTECAP. ¿Quién es Oscar Chinchilla? Oscar Chinchilla fue diputado del partido Creo, y el partido Creo estuvo aliado con Yamatei. Sí. El partido Creo estuvo apoyando ese presupuesto que le querían imponer al gobierno de Arévalo, y que significaba una camisa de fuerza. Sí, y que era un presupuesto especialmente diseñado para hacer piñata a los recursos del Estado. Sí. Entonces, si el presidente, el movimiento Semilla, hablaron de lucha contra la corrupción, es un contrasentido que nombren a Oscar Chinchilla como director, como gerente del INTECAP. Sí. Porque además, en el INTECAP, ¿quién otro está? Este dirigente sindical magisterial. Joviel Acevedo. Joviel Acevedo. ¿Verdad? Sí. Eso quiere decir que es un organismo que está en manos incorrectas. Ahora, se dice que le cedieron el INTECAP a Creo para que Creo apoyara a Semilla en el Congreso. 3 votos tiene Creo. Sí. No, pero además pudieron haber dicho, miren, está bien, de acuerdo a los compromisos por el apoyo de Creo, está bien, vamos a nombrar a alguien de Creo en el INTECAP, pero propónganos otra figura que no sea la de Oscar Chinchilla, claro, por ejemplo. Pero vamos a hablar de esto y de otros nombramientos hechos por el gobierno en estos días, en el próximo segmento. Estamos conversando con el periodista Haroldo Chetemul, analizando el momento político por el que estamos atravesando después de la asunción al poder del presidente Bernardo Arévalo. Regresamos en un momento. Seguimos conversando con nuestro invitado, Haroldo Chetemul. Estábamos en el segmento anterior conversando sobre el nombramiento de Oscar Chinchilla como gerente del INTECAP. Y bueno, recordábamos que Creo apoyó a la actual junta directiva. Digamos pues que se integró a esta nueva alianza en favor del gobierno, lo que significó algunos acuerdos políticos. Pero algunos creen que esto, hasta eso está bien. Pero pudieron haber dicho a Creo, miren, ustedes tienen otros elementos ahí que no están tan desgastados,
que no han tenido tanto señalamiento de corrupción, entonces en lugar de Oscar Chinchilla, propónganos a otras 2 o 3 personas. Creo yo que pudo haber sido más saludable, más salomónica esa decisión que la que adoptó el Ministerio de Trabajo. Que por cierto también la actual ministra de Trabajo ha sido también criticada porque tuvo una participación muy activa en el gobierno de Jimmy Morales. Entonces, algunos nombramientos como que significan más de lo mismo, significan una continuidad en algunos frentes de trabajo. ¿Será que el gobierno no tiene los cuadros? ¿Será que en Guatemala no hay más gente? Porque a mí a veces me preocupa. Por ejemplo, digo, cuando se hablaba de quién iba de ministro de Gobernación, se decía o Francisco Jiménez o Rivas. Pero ya no hay más gente en Guatemala. ¿Por qué siempre se piensa en las mismas personas que han hecho gobierno y no se piensa en otras opciones? En Guatemala hay gente muy capaz. Bueno, yo pienso que tendríamos que valorarlo en su justa dimensión. En el caso, por ejemplo, de Francisco Jiménez, se entiende que es un funcionario que tiene experiencia. Y esa experiencia no se puede tirar a la basura, ¿verdad? Y por lo tanto, tampoco Francisco Jiménez, por ejemplo, estoy tratando en el caso de él, jugó un papel muy importante cuando fue ministro de Gobernación y por lo tanto se rescata eso. Ahora, en este gobierno, lo que yo le critico a este funcionario, a este ministro, es su acercamiento con Consuelo Porras. Sí, ¿verdad? claro. Porque todo denota, todo comunica. Y esas sonrisitas, esa forma de estar bien con ella, contradice todo el planteamiento de rechazo a Consuelo Porras, porque ella significa corrupción, que significa impunidad. Sí, pero además a Francisco Jiménez se le critica mucho por haber nombrado a su pareja en un viceministerio, como viceministro pues, de seguridad. Y luego me pregunto yo, ¿por qué no nombrar, por ejemplo, a Napoleón Barrientos, que jugó un papel fundamental en el proceso de protestas porque se negó a reprimir a la población? Solo los pongo como un ejemplo de que pudieran haber pensado en alguien más. ¿Y por qué no? ¿Por qué pensar solo en Jiménez o en Rivas o en Menocal, que han sido ministros de Gobernación en los últimos años? Por eso mi pregunta, ¿no hay más gente en Guatemala que maneja el tema de seguridad? Ese es un problema serio. Se entendía que Semilla había llegado a la presidencia sin tener cuadros totalmente. Y eso se ha demostrado últimamente, que ha tenido que echar mano de gente que ha estado en anteriores gobiernos. O el caso desastroso de Oscar Chinchilla, ¿verdad? Pero hay otras cuestiones también que llaman la atención, aunque son menores, pero que uno piensa que hay un problema de orientación político-ideológica. El caso de Shirley Rivera en el Congreso. Sí. Es un caso menor, pero llama la atención cómo actúa la bancada Semilla. Shirley Rivera acusó al diputado Orlando Blanco del partido Voz de haber difundido un video en el cual a ella la hacen aparecer como piñata. Y entonces a partir de ella hace un drama en el cual dice que es un ataque contra ella por mujer, ¿verdad? Lo cual tiene razón. Pero eso, a que el partido Semilla lo entienda como bandera, ¿verdad?, en contra de la discriminación femenina, dista mucho. Uno escoge sus batallas, decide qué batallas impulsar, ¿verdad? Y en este caso, Semilla decide que es importante, bueno, no sé si todo Semilla, pero varios diputados de Semilla deciden que hay que apoyar a Shirley Rivera. Todos sabemos quién es Shirley Rivera. Shirley Rivera lavó dinero
por medio de una iglesia evangélica. Con su familia. Y con su familia. Shirley Rivera fue la anterior presidenta del Congreso e hizo muchas cuestiones en contra de Semilla. No solo en contra de Semilla, sino en contra del proceso electoral, en contra de la democracia. Entonces, ¿por qué viene y se rasgan las vestiduras algunos diputados de Semilla apoyándolo? Por ejemplo, el diputado Raúl Barrera, en la red social X, antes Twitter, hasta dice, si ustedes no están de acuerdo con cómo lo hacemos nosotros, palabras más, palabras menos, no vamos a ser sus representantes. O sea, están mandando a la chingada, y disculpen por el francés, están mandando a la chingada a quienes apoyamos. Yo fui uno de los que he apoyado eso. Pero ahora, como él se la lleva de principista en ese sentido, pues dice, no nos importan ustedes piensan diferente. Esa es una falta de autocrítica. Y es una falta de cintura política de entender que pues todo el mundo tenemos derecho a criticar, ¿verdad? Pero está bien que hagan eso, pero ¿y qué sucede entonces? ¿Por qué no defienden los derechos del pueblo indígena que no está representado en el gabinete de gobierno de Bernardo Arévalo? Solo un ministerio le dieron, el Ministerio de Trabajo. Bernardo Arévalo está sentado en la silla presidencial por el apoyo que le dieron los pueblos indígenas, principalmente los 48 cantones, que se pasaron más de 100 días ahí. Pero eso no importa, ¿verdad? Entonces sí hay una incongruencia en el discurso ético de algunos diputados del movimiento Semilla. Bueno, recordemos que Shirley Rivera es una de las figuras prominentes del Pacto de Corruptos, como lo representa también la ahora diputada del Partido Valor, Sandra Gobiel. Por cierto, Sandra Gobiel convocó a unos 40 pastores evangélicos al Congreso de la República a una reunión para movilizar a estos pastores en contra de leyes que son leyes sociales, como por ejemplo la Ley de Defensa y Protección al Consumidor, ¿verdad? Y en contra de una ley en favor de los derechos de las mujeres. Leyes que pues son progresivas, son leyes de beneficio social. Sin embargo, esta señora, ¿por qué convoca a pastores evangélicos? ¿Verdad? ¿Por qué utilizan las iglesias evangélicas para ciertas banderas? ¿Por qué ella no pelea como congresista en el Congreso de la República y da sus argumentos en favor o en contra, sino que tiene que llevar al Congreso a los pastores evangélicos? Bueno, recordemos que Joviel, la diputada Joviel, tiene también un pasado ligado con el gobierno nefasto de Jimmy Morales. Ella, junto con Degenhardt, fueron los que entregaron el país para que fuera un país seguro al gobierno de Trump, ¿verdad? Y en este caso lo que están haciendo es aunando fuerzas, los sectores más recalcitrantes, los sectores más de ultraderecha, para oponerse a leyes de beneficio de la población. Ese es el problema con Sandra Joviel. Sí, o sea que digamos que el pacto de corruptos sigue vigente. Totalmente. Y tiene una agenda legislativa y tiene una agenda judicial. Así es. ¿Verdad? Sí. Muy peligroso para el país. Y digamos peligroso porque, como decimos, pues es un riesgo para el proceso democrático que este sector se mantenga vigente y que, pues, pareciera ser que nos olvidamos de que existen. Sin embargo, están funcionando, están organizados, tienen muchos apoyos y ahí está la encrucijada también del actual gobierno, de la estabilidad del actual gobierno. Ese es otro elemento porque hay algunos analistas que plantean el problema de la descoordinación que existe entre el organismo ejecutivo y el organismo legislativo, en el caso concreto de la bancada del movimiento Semilla, porque no se vea que haya una coordinación. Más pareciera que
el gobierno de Bernardo Arévalo camina por su lado y el movimiento Semilla no es bancada, pues, porque ellos fueron declarados como independientes, pero digamos el grupo de Semilla camina por otro lado. Si algo tenemos que reconocerlo al gobierno corrupto de Alejandro Yamatei, es que él sí tenía capacidades de liderazgo y desde el principio demostró la sintonía que tenía con su bancada, que era minoritaria. Eran creo que 17 diputados y logró articular toda una relación, una alianza. Por supuesto, lo hizo con malas artes, lo hizo a partir de dinero. No estoy diciendo que Semilla lo tengo que hacer, pero de que debe haber una coordinación, una sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo a partir de la bancada del grupo de Semilla, tiene que haberla, pero actualmente lo que se ve es descoordinación. Sí, yo lo que creo es de que el gobierno de la República tomó el poder gracias a una alianza. Pero esa alianza no fue por dinero, porque Yamatei logró una bancada grande porque le mantuvo un sobresueldo Así es. a los diputados cada mes. Así fue que mantuvo a los disciplinadamente diputados. a los corruptos en el Congreso. Entonces ahora se hicieron acuerdos políticos. Pero esa alianza también es una alianza muy débil, porque el problema que veo yo de Semilla es que no tiene operadores políticos eficientes Así es. y transparentes, es decir, que no han cumplido con los acuerdos que hicieron para suscribir esa alianza. Y yo digo que no es negativo que se firmen acuerdos, compromisos, porque al final un gobierno representa unidad nacional, no representa un partido. No necesariamente tienen que ser miembros de un partido, todos los ministros, todos los secretarios, todos los directores. El caso concreto, lo que estás mencionando es el de Óscar Chinchilla. Sí. Se entiende que Óscar Chinchilla llegó al INTECAP por un acuerdo que hizo con Creo. Exacto. ¿Verdad? Pero digamos, es un error el haber aceptado que él fuera. Claro. O sea, el acuerdo fue positivo. El problema era la persona. Exacto. ¿Verdad? Lo mismo sucede con las otras, con las bancadas de otros partidos, porque el problema es que el pacto de corruptos en el Congreso está esperando el momento para que se rompa la alianza oficialista. Y no solo el pacto de corruptos, sino que doña Sandra Torres también está pendiente de ver qué pasa en el Congreso, porque de repente esa alianza se puede romper también por errores del partido Semilla. Por ejemplo, que no logran un entendimiento ni un acuerdo respecto de la alianza que se hizo. Sí. Por ejemplo, este caso de Shirley Rivera fue algo que no midieron algunos diputados de Semilla. Se fueron apoyando a Shirley Rivera ¿en contra de quién? De Orlando Blanco, un diputado del partido Voz. Y el partido Voz es aliado de Semilla. Sí, o sea que no logran distinguir todavía quiénes son los enemigos. Claro. y el partido Voz apoyó la alianza, precisamente. Claro. Y está desarrollando una función bastante positiva porque están impulsando. Están teniendo mucha presencia en una agenda anticorrupción, sí. ¿verdad? Lo cual es positivo. Y creo que eso ayuda al gobierno en lugar digamos, de debilitarlo. Porque la lucha anticorrupción al final es una lucha de la ciudadanía y que deberían asumirla todos los partidos políticos decentes, ¿verdad? Porque no le vamos a pedir al partido Vamos que luche contra la corrupción, claro, porque ellos son los que impulsaron la corrupción, la mayor corrupción, porque corrupción siempre ha habido. Sí, yo quisiera que tratáramos un tema que es importante, ¿verdad? El viaje de Bernardo Arévalo a Europa. Sí, efectivamente. ¿Verdad? Fíjense que
Durante toda la campaña electoral acusaron a Bernardo Arévalo de ser comunista, de que iba a desviar el país hacia los intereses socialistas y todo. Este viaje a Europa, que a mí no me parece lo más mínimo negativo. Pues, algunos critican de que no ha terminado de configurar su gabinete, pero si hay necesidad, pues, en la actualidad la tecnología permite las videollamadas. Porque tiene un elemento positivo y un elemento negativo este viaje que hizo Bernardo Arévalo a Europa. Primero, demuestra la posibilidad de que el gobierno empieza a demostrarse ante el mundo como un presidente que se abre, ¿verdad? Respetuoso con las relaciones internacionales y además alineado a los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Dónde está lo comunista? Sí. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, en el viaje que hizo a Europa, Bernardo Arévalo fue muy claro en su apoyo irrestricto a Ucrania en contra de la invasión rusa. Y el segundo, su apoyo irrestricto a Israel en contra de Hamás. Aunque ahí yo vería una cuestión contradictoria, pues, porque se supone que si Movimiento Semilla es un partido socialdemócrata, me imagino que tendría que velar también por cuestiones éticas el respeto a los derechos humanos. ¿Y qué es lo que está haciendo Israel en Gaza? Eso es un genocidio. Está matando a miles de personas en su lucha contra Hamás. Pero al apoyar a Arévalo en forma irrestricta a Israel, está dándole el visto bueno al genocidio. Sí, bueno, otro aspecto es que yo creo que el actual gobierno, va a seguir una agenda de acuerdo a la política de Estados Unidos. Yo creo que ahí... Claro, y esa es una de las razones del pago, del apoyo que Estados Unidos le dio al gobierno, al presidente, para que tomara posesión. Ahora, yo pensaría que la política exterior del gobierno de todas maneras no deja de ser censurable en el sentido de que, a mi modo de ver, el gobierno debería de privilegiar los intereses económicos y comerciales del país y la política exterior estar enfocada a ese tipo de relaciones que le permitan a Guatemala pues tener un mayor desarrollo, tener un mejor clima de negocios, un mayor intercambio comercial con países que le puedan beneficiar más. Por ejemplo, tener embajadas en Sudáfrica, por ejemplo. Absurdo, ¿verdad? Habría que ver qué tipo de beneficios comerciales y económicos tiene Guatemala de Sudáfrica o con Australia, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Cuál es la política comercial entre Guatemala y Australia? Cuando hay un gran mercado cerca de ahí que se llama China. Por ejemplo, sí. China continental, sí. ¿Verdad? Y a principios de gobierno el canciller habló de establecer mejores relaciones de carácter comercial, no dijo diplomáticas, comerciales. Sí. Y por supuesto, sectores de ultraderecha empezaron a levantar las voces. ¿Y qué va a pasar con Taiwán? Obviamente, me imagino que de alguna manera Estados Unidos hizo que la Cancillería rectificara y ratificara su apoyo a las relaciones diplomáticas con Taiwán. Ahora, yo me pregunto, ¿será que Taiwán es más importante que las relaciones que se puedan tener con China continental en términos económicos, en términos de inversión? Obviamente, como ha sucedido en el resto de países de Centroamérica, porque en Centroamérica solo Guatemala y Belice mantienen relaciones con Taiwán. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá la tienen con el gigante chino. Yo creo que ya es momento de dejar los aspectos de carácter ideológico y ser pragmáticos en las relaciones diplomáticas. Sí, buscar los beneficios, ¿verdad?, para Guatemala, porque
políticamente Guatemala, digamos, no tiene un papel predominante en la política exterior. Ningún país centroamericano creo que tiene una política exterior que signifique, digamos, en la geopolítica mundial algo significativo. Pues ni siquiera México, digamos, tiene ese papel ahora. México ha puesto en primer lugar su desarrollo económico interno. El gobierno de López Obrador ha hecho nuevos hospitales, nuevos aeropuertos, nuevas rutas, como por ejemplo el tren Maya. Y en fin, creo que Guatemala debe enrumbarse hacia grandes proyectos que signifiquen un despegue comercial y económico de Guatemala. Eso creo yo que se le enfoque, y no las relaciones geopolíticas que a Guatemala realmente no le representan mayor cosa. Sin embargo, si uno pone en la balanza los intereses comerciales y económicos, sin duda que el ejemplo de Taiwán y China es el mejor. Además, con Taiwán hay toda una historia de corrupción, porque Taiwán ha mantenido relaciones con Guatemala a base de corromper a diferentes gobiernos. Sí. Bueno, pues creo que hasta aquí hemos llegado con Haroldo Xetemul. Ya se nos venció el tiempo, así que estamos muy agradecidos con Haroldo con haber aceptado la invitación a este nuevo programa, y los invitamos a ustedes a suscribirse, especialmente en YouTube, y a ustedes que tienen su canal de televisión, pues a seguirnos con este programa, y esperamos pues siempre poder abordar temas de interés para ustedes. Esto ha sido todo por este día. ¿Algo más que agregar, Haroldo? No, nada más agradecerte la invitación. Bueno, gracias a todos ustedes por su atención y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias y hasta pronto.